Hola, buen día. ¿Me escucha? ¿Me escucha bien, Facu? Sí. Bueno, gracias a todos, a todas, a todos por estar ahí, a Facundo por la presentación amorosa, excesiva, a Estela Moyano por cooperar con Facundo en este trabajo tan necesario que hacen. No es una novedad decir que adoro el proyecto político de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Quise que mi último libro en papel, estamos publicando todo ahora en acceso abierto, fuera con la UNS. Todas las veces que puedo ir a UNS voy, todo lo que hacen me gusta, admito sus cuadros de gestión, que tengan una guardería para que las estudiantes y los profesores puedan tener a sus niñas mientras estudian o enseñan. Adoro el proyecto de intervención zonal y como lo prueba esta convocatoria, el proyecto de intervención federal, porque esta convocatoria es de norte a sur y de este a oeste. Facundo me invitó a dar una clase. Yo cuando doy clases, como no manejo mucho la tecnología, a pesar de que amo la educación a distancia, mandé antes, lo mismo que hago en mis clases de grado en pandemia, mando el PDF por si se me corta la conexión, que tiene como lo central, y después doy mi clase. Así que el PDF está después para que Facu lo ponga a disposición. En esta clase se sitúa en una conversación que me permite además conversar con colegas que me precedieron y otros que están allí escuchando, a los que les tengo mucho cariño. Es un gran placer que esté allí, poder reencontrarme con Dora Diestra, con Carola Armida y el equipo fantástico de Mar del Plata, cuyas intervenciones con la literatura para las infancias es tan importante, con Sergio Frugoni, que siempre tiene aportes tan iluminadores para pensar la escritura, esa escritura que lo lleva a Maite Alvarado y nos lleva más atrás, a Noé Chitrica, a los grupos de la universidad, de las catacumbas de los años 70. Quiero decir dos cosas, mientras Facu leía el currículum, que es algo que siempre me pone un poco incómoda, pasé unos datos sobre libros que se van a poner en acceso abierto. Son los libros sobre los que voy a hablar, solo 15 minutos, considerando la hora y la capacidad de escucha de ustedes que puede estar saturada. Y también pasé unos datos que tienen mucha relación con el proyecto de los compañeros y las compañeras de ADE, que insistían en el costo del libro barato y la importancia del costo del libro barato y de calidad. Y me acordaba cuando hablaban los compañeros y las compañeras del proyecto de Boris Spivakov, que soñaba que sus libros de Eudeva primero y del centro editor luego costaran como 1 kilo de pan, como 1 litro de leche. Nosotros tenemos un proyecto, les pasé los datos ahí, invito a verlos, voy a hablar de eso hacia el final, se llama Vera Cartonera. Ponemos libros ahora con la pandemia en acceso abierto digital para todos, todas y todas, y es un proyecto articulado con el movimiento de trabajadores y trabajadoras excluidos y excluidas. Y por último, antes de empezar, celebro tanto la publicación del libro con los estudiantes de la primera corte de profesorado, como celebro esta revista, que ya quiero leer, en principio por los envíos que realizan a otros archivos. En un país que ha devastado en su larga historia sus archivos y sus bibliotecas públicas, quemándolas incluso en épocas de la dictadura, la conversación que ustedes tienen con la gente del Archivo Histórico de Revistas Argentinas, me parece que es muy importante que ustedes, desde la centralidad que tiene UNS ya en el concierto de las universidades nacionales, difundan y ayuden a que en diferentes puntos del país se conozca este trabajo. Dicho esto, me centro en lo que comprometí realizar hoy, que es volver sobre dos conceptos para reflexionar sobre nuestras decisiones didácticas. Insisto, no voy a hablar más de 15 minutos, la estructura de la presentación es la siguiente, voy a plantear una pregunta al comienzo, que la voy a responder al comienzo, y voy a plantear una hacia el final, que la voy a responder hacia el final. Y si bien yo esta presentación la había armado hace mucho tiempo, apenas Facu me invitó, hacia el final de la presentación va a haber una referencia que parece hecha hace esta semana, como dijo Flavia Terici, considerando la polémica de la semana, porque voy a hablar de Bourdieu. Voy a hablar de un Bourdieu mal leído por la ministra
y por lo que la polémica exhumó el concepto de capital cultural. Entonces, primero voy a plantear dos preguntas, una la respondo hacia el final, la primera la respondo inmediatamente. En el medio voy a describir dos conceptos que se elaboraron a partir de prácticas de investigación sobre prácticas de enseñanza. Lo que a veces no pongo en el currículum es que yo soy maestra y empecé la carrera de letras en la Universidad Nacional del Litoral buscando formas de resolver mejor qué hacer en las aulas de la escuela primaria. Terminé la carrera sin encontrar una respuesta a eso, y además terminé la carrera en un mundo previo a Internet, en una universidad de provincia, en una universidad absolutamente desactualizada. Cuando rendí en sus contenidos específicos, o en los contenidos en los que la UBA, por ejemplo, por eso estudié tanto tiempo en la UBA, en los años 80 ya despuntaba. Cuando rendí mi concurso, uno de los jurados fue Gustavo Bombini, y Gustavo me cuestiona la confianza excesiva que tenía alrededor de la teoría literaria. Muchos años después, Gustavo pudo entender el porqué de mi obsesión. Para alguien formado en la UBA, la teoría literaria pudo haber llegado hasta saturar en un momento de la carrera. Para alguien formado en la Universidad de Provincia, en la que yo me formé, a 2 horas y media de Rosario, pero a 10 años de discusión y de actualización de campo, la teoría literaria era un signo de pregunta. Yo me enteré que existía algo que se llamaba teoría literaria, ya recibida, porque Jorge Panesi en 1996 vino a un congreso de profesores y usó esa palabra y señaló un conjunto de autores absolutamente desconocidos para mí. Mis autores en teoría literaria yo había llegado hasta Damaso Alonso y Amado Alonso, es decir, la vieja filología. Cuando sucedió eso, era la reforma de los 90. ¿Por qué cuento este cuento? ¿Por qué cuento esta historia que arranca con la presentación de Facundo? Cuento este cuento porque la primera pregunta de esta presentación es ¿cómo surgen los dos conceptos de los que voy a hablar? Uno de esos conceptos es docente, autor del currículum. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque en ese año, 1996, en plena reforma educativa, yo intuía que entre lo que Panesi venía a decir, entre lo poco que sabía y todo lo que me daba cuenta que no sabía, a pesar de ya ser profesora y universitaria, y lo que el Ministerio de Educación del Menemato nos decía que eran las últimas novedades del campo, había un gran hiato. Como siempre, trato de hacer de la falta motor de deseo. Entonces hice mi tesis de maestría sobre algo que no se sabía en el campo, pero también, en primer lugar, sobre algo que yo no sabía. Ni dioses ni bichos, este librito que va a estar en acceso abierto ahora, dentro de 1, 2, 3 meses, la Universidad Litoral lo va a colgar en acceso abierto, lo están digitalizando porque es bastante viejo, no está el PDF. Ese librito, me gustaría detenerme en el título del libro y en el concepto docente-autor del currículum, situado en una polémica que comienza en los 90 y se reactualiza con cada gobierno neoliberal, con cada gestión neoliberal que nos toca padecer en Argentina. Ni dioses ni bichos, profesores de literatura, currículum y mercado, es un título que responde al comienzo del hackeo de desprofesionalización, de intento de desprofesionalización del docente. No solo una desprofesionalización económica, sino también profesional. El corrimiento del docente del lugar de sujeto supuesto saber. Y como todos sabemos, a partir de la teoría lacaniana, si yo no creo que el que está allí puede enseñarme algo, poco voy a poder aprender de ese alguien. Ese trabajo fue un estudio de las relaciones de articulación y desarticulación que había entre el estado de la cuestión de la teoría literaria, la crítica literaria, los manuales para la escuela secundaria, los más usados, y el proyecto de reforma de los años 90, que era una adaptación de la reforma española. Frente a la idea de un docente como técnico que aplica o instrumenta
ese diseño tan mal compuesto, tanto en su versión nacional como en los diseños jurisdiccionales provinciales, contra esa propuesta, escribí ese trabajo que elabora esa idea de docente autor del currículum. Como maestra siempre me había llamado la atención, trabajé 2 años como maestra, y me llamaba la atención que mis compañeras, porque la mayoría eran mujeres, no sintieran que su programa de cátedra y sus carpetas tenían una marca autoral, tenían una firma. Incluso siempre me sorprendía cuando a fin de año, si yo cambiaba de curso, me pedían la carpeta. Esa falta de firma, también ligada a la larga historia de los años de la dictadura, al miedo y al control, también lo observaba en las prácticas de la escuela secundaria. Entonces, la idea del docente autor del currículum busca reponer la figura del docente como intelectual, como profesional formado, que firma sus trabajos y que decide qué es bueno que el estudiante que tiene enfrente conozca, crea o entienda, según esa diferencia tan marcada para pensar el trabajo docente en las aulas, que todos aprendimos de base, quienes nos formamos con el ILRIC aprendimos de ella. Entonces, frente a la idea del docente como técnico, el docente autor del currículum, el título del libro remite a un pasaje muy breve de un libro que se llama Ideología, de un crítico marxista inglés, que se llama Terry Eagleton. Eagleton describe a un nazi mirando a un soldado, un poema de Tom Gunn, ¿no? Que describe a un nazi mirando a un soldado, creyéndose un dios y mirando al otro como un bicho. Entonces dice Eagleton, la ideología es ese discurso que de vez en cuando convence a algunos de que son dioses y a otros de que son bichos. De vez en cuando, por más que el libro sea de 2006, me parece políticamente necesaria retomar esa idea de ideología de Eagleton y recuperar desde nuestros saberes construidos en la universidad pública o en los institutos de formación docente, nuestro lugar como profesionales, para saber que no somos ni dioses ni bichos, somos profesores de literatura y de lengua, orgullosos de habernos formado en el sistema público. Caer en el sistema público, en todo caso, es en Argentina una suerte, porque es caer en un espacio abierto, hospitalario, respecto de la diferencia, que no criminaliza la política. Ustedes tuvieron en su universidad un rector que elaboró el mejor concepto de política que leí en toda mi vida, Eduardo Rinesi, Política y Tragedia. La política es esa acción, dice Rinesi en 2003, que se labra en todo lugar donde hay sujetos descontentos con un estado de las cosas. Todas las veces que los sujetos hacen algo para revertir en algo ese estado de las cosas, hacen política. Por lo tanto, nuestro trabajo es evidentemente un trabajo político. Así pongamos ese lugar como un lugar de negación. El otro concepto sobre el que quisiera detenerme es un concepto, ustedes dirán, qué pretenciosa, le llaman concepto a lo que hace. Yo aprendí de Ana Camblón, profesora de la Universidad Nacional de Misiones, a no solamente leer los conceptos de los autores europeos que admiramos, de hecho yo admiro a Bourdieu y lo voy a citar mucho hoy, sino que también si nosotros encontramos lugares donde intervenir que no tienen nombre todavía o que no han sido pensados todavía desde un modo que nos parece que aporta, bueno, a eso le llamamos conceptos. Ana Camblón le llamaría artefactitos. El otro concepto surge de unas clases que estaba dando en Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, contándole a maestros y profesores cómo yo les enseñaba a mis alumnos de didácticas a pensar didácticamente un aula de lengua y de literatura. Y les decía, me molesta, tal vez porque yo soy maestra y siempre escribí mal y tuve letra fea y soy bastante desprolija con el uso del pizarrón y hablo mucho en las clases, doy muchos teóricos, tal vez también porque en la universidad muchos profesores no nos dieron clases, no nos daban clases, se quieren trabajar en grupo, tutorías, bueno, cosas sobre las que no vale la pena dedicar tiempo aquí, pero me centro. En esas clases en las que yo les hacía un listado de preguntas
sobre cuestiones que ayudarían a pensar didácticamente las decisiones de aula, las compañeras y los compañeros, las compañeras, me dijeron, ¿por qué no lo escribís? Porque tal vez eso les sirva a otros, para que mirar didácticamente un aula no sea mirar cómo usa el pizarrón, si camina o si no camina, si se mueve o si no se mueve, si cede o no cede la palabra, que sea algo un poco más complejo que eso, y que no comprenda solo la clase. Entonces, en ese librito, que por suerte la Universidad Litoral se demoró mucho para publicarlo, Ni dioses ni bichos, pude meter también esas preguntas, que son preguntas que ayudan a pensar diferentes cuestiones que hacemos todos en nuestras aulas de lengua y de literatura. Repaso algunas muy rápidamente. ¿Cómo se diseña el programa de la materia? Pregunta que parece tonta, pero fíjense las preguntas que incluyo ahí. ¿Cuántas clases integran de modo estimativo cada unidad? ¿Para cuánto tiempo se planifica cada unidad? ¿Desde qué criterio se fragmenta el programa? ¿Saben por qué era útil hacer estas preguntas? Porque había como una especie de idea de que lo que enseñamos tiene que seguir de manera ortodoxa el orden, la forma y el tratamiento que vemos en los documentos ministeriales, como si no tuviéramos derecho a la creatividad, a la imaginación, como dijo hoy Sergio. Tal vez entrar por la ventana, por tomar la imagen que él usaba de Maite. Otra pregunta, ¿dónde está la estructura potente de la propuesta pedagógica? A veces nosotros cuando les hacemos observar didácticamente a nuestros estudiantes, no les hacemos mirar todas las dimensiones, les hacemos mirar unas más que otras. Y a veces desatendemos algunas. Por ejemplo, los contenidos. ¿Qué lugar tiene el docente como autor del currículum en la formulación de contenidos que cree importante que sus alumnos conozcan, crean o entiendan, según en qué posición se pare, ¿no? En los contenidos en relación con las clases. Y en relación con las clases, ¿cómo piensan el diseño de las clases? ¿Todas tienen la misma estructura? ¿Hay clases, todas las clases son iguales? ¿Las clases previas a una evaluación son distintas? ¿Y las posteriores a una evaluación? ¿Se permiten modificar las clases? Por ejemplo, si una evaluación muestra que los estudiantes a los que ustedes les enseñaron cosas no aprendieron, ¿se permiten tomarse el tiempo para tratar de que eso que enseñaron y que no se aprendió se pueda afianzar de otro modo? ¿Cómo piensan esa estructura? ¿Cómo piensan lo que hacen en un aula de lengua y de literatura? Hoy Dora hablaba de una manera, yo lo voy a traducir a mi lingüista preferido, que es Austin, cómo hacer cosas con palabras. ¿Qué hacemos en esas aulas de lengua y de literatura? Tratamos de formar lectores. ¿Qué enseñamos en el aula de literatura? ¿Para qué? ¿A dónde apuntan las actividades cuya recuperación se propone? ¿Apuntan solo al control? ¿Apuntan a que podamos descubrir qué aprendieron los otros, las otras, les otros, a partir de lo que nosotros les enseñamos? ¿Qué queremos hacer con las actividades? Y un punto central, siempre recomiendo leanla a Susana Selman, que tiene un artículo brillante del año 1998, que se llama Dime cómo evalúas y te diré quién eres. Porque fue ella una maestra que me enseñó a pensar la evaluación. A partir de Susana me pude preguntar cosas como, ¿la evaluación supone un trabajo que le permita al alumno, a la alumna, pensar su propio proceso de aprendizaje? O sea, tratar de identificar qué no aprendió en lo enseñado y poder avanzar en ese sentido, o solo es un espacio de control y de sanción. ¿Se piensa la evaluación como un apéndice o como parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje? Y cuando digo en un apéndice, digo, ¿ustedes modifican, nosotros modificamos algo a partir de lo que detectamos en las evaluaciones de nuestros estudiantes? Didácticamente, ¿usamos la evaluación también para chequear esa distancia que es siempre grande entre lo que se enseña y lo que se aprende? Se piensa la evaluación en perspectiva de continuidad, es decir, tomando en consideración procesos realizados, logros alcanzados, previstos y no previstos. ¿Tomamos en cuenta que la idea de iguales en una clase es mentirosa? Algo que Bourdieu nos enseña desde 1972, con dos libros muy mal entendidos, Los
los herederos y la reproducción. Los que llegan a la universidad con capitales culturales heredados, y acá es donde la ministra se equivoca y la pifia tan feo, entender mal el concepto de capital cultural es algo grave. Bourdieu, en varias conversaciones con Sartre, opone libertad a hábitus. Sartre, un poco más entusiasta, usaba muy rápidamente tal vez la idea de libertad. Bourdieu, que venía de una familia rural, que no venía de una tradición académica, y que construye, a pesar de eso, en Francia, en una Francia muy elitista, que no es nuestra Argentina, con universidades con acceso abierto, sin ingresos, salvo en época de la dictadura, y opone a esa idea un concepto que nunca es determinista, que es el concepto de hábitus. Todos nosotros, antes de escolarizarnos, tenemos hábitus incorporados en el cuerpo que se traducen desde nuestra manera de hablar, a nuestra forma de comer, hasta el modo en que nos sentamos, el modo en que caminamos de nuestros acentos. En muchas ocasiones, la escolarización supone una violencia. Ana Cambrón le llama eso umbral, igual que la revista que están haciendo, el maravilloso título de la revista que están haciendo en UNS. La educación es la que puede ayudar a un estudiante a quedarse para siempre en el umbral estático o ayudarlo a ingresar a otro espacio. Y en ese pasaje es fundamental para Bourdieu la apropiación del capital cultural. Eso es lo que permite, por eso yo hablo con tanto orgullo, eso es lo que permite la educación pública, eso es lo que permite la universidad pública. Mi papá, que no había podido terminar la escuela primaria y que no había leído a Bourdieu, sin embargo siempre me decía, estudia mucho porque eso nadie te lo va a poder quitar. La idea de que hay ahí un capital y que apropiarse de ese capital permite cosas, hacer cosas con palabras, permite hacer otras cosas que las que nuestro destino de clase supuestamente nos había determinado. Entonces, cuando evaluamos cómo tramitamos ese trabajo, que se supone que algunos de ustedes hablaron de la ideología del don. La ideología del don, desgraciadamente, está muy encarnada. La idea de que hay sujetos más capaces que otros. La idea de que hay chicos, chicas más inteligentes que otras o que otros. Bourdieu lo que diría es, tuvieron otro acceso diferencial a otra edad, a herencias culturales que hacen que, por ejemplo, para alguien que toda la vida estuvo, voy a hacer un ejemplo autobiográfico. Nacida en un pueblo de 6 cuadras por 9, la primera vez que llegué a Santa Fe para estudiar en la universidad, hasta tomar el colectivo era un desafío cultural. Ni les digo entrar a un museo, ni les digo entrar a la universidad. Entonces, eso es una apropiación, y como diría Bourdieu, la apropiación supone ir en contra del hábitus, de lo que tenemos incorporado en el cuerpo. Incluso el manejo espacial. ¿Qué es lejos? ¿Qué es cerca para alguien que nació en un pueblo? ¿Qué es lejos? ¿Qué es cerca para alguien que nació en Buenos Aires? ¿Qué desafío supone tomar un colectivo? ¿Qué aprender el metalenguaje de la universidad? En el que muchas veces en los primeros años los estudiantes fracasan porque no usan bien el metalenguaje o los códigos de la corrección académica. Bueno, todo ese trabajo, cuando nosotros evaluamos, ponemos en juego esa maquinaria. ¿Qué hacemos y qué dejamos de hacer para incluir o excluir? Sabiendo que esa idea del don y de la inteligencia es nada más que oportunidades, que se tuvieron o no se tuvieron en alguna edad. Y nuestro trabajo es justamente ayudar a ampliar esa frontera, esa posibilidad de apropiación de capital cultural. Para concluir, repasé dos conceptos que tienen que ver con otro momento del país, pero que hoy parecen actualizarse. Esos conceptos siguen dos libros de Bourdieu. Uno, escrito en 1972, que se llama Esbozo de una teoría de la práctica. Hoy salió en muchas conversaciones la relación entre teoría y práctica. Ojalá lo que vaya a decirles ahora ayude en algo a complejizar ese vínculo.
Bourdieu, complejizar ese vínculo que es el que nos hace sentirnos orgullosos de ser producto de la educación pública, de haber caído en la, y les estoy diciendo irónicamente, sabrán leer a qué me refiero, en la educación pública. Bourdieu dice en Esbozo de una teoría de la práctica: teoría no se opone a práctica. En muchas intervenciones aparecía como teoría opuesto a práctica. Teoría no se opone a práctica, se opone a dogma y a sentido común. Estamos hablando de un Bourdieu, filósofo, que se fue a hacer su servicio militar a Argelia, Polonia, tratando de ayudar en situaciones de educación, y que a partir de sus prácticas etnográficas elaboró su teoría. Ese es el tipo, hoy Facundo hablaba de una de mis obsesiones. Esa es una de mis obsesiones. Ayudar a entender mejor las prácticas sociales a partir de mujeres y de hombres que pensaron a partir de las prácticas y que a partir de ahí construyeron su teoría. Y la segunda referencia es un libro que probablemente a Bourdieu no le hubiese gustado ese título, porque es demasiado entusiasta, pero a mí sí me gusta y lo quiero citar. El libro lo hicieron sus alumnos después que Bourdieu había fallecido, y se llama La libertad por el conocimiento. Tal vez suene grandilocuente, pero entre el concepto de libertad de Sartre y el de hábitos de Bourdieu, hay algo ahí en el medio que tiene que ver con la posibilidad de aprender que nos dan los que nos quieren enseñar. Ojalá que esta intervención los estimule a continuar el trabajo a pesar de la incomprensión de algunos funcionarios que no siempre funcionan, y a partir del deseo y de lo que podemos construir con los, les y las estudiantes. Les quiero dejar un envío a que miren el proyecto de Vera Cartonera, que es un proyecto que tiene que ver con mucho de lo que se habló esta mañana. Es un proyecto que en una universidad pública de Argentina, no sin resistencia, se articuló un trabajo con el MTE, con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y a partir de ahí difundimos, como los compañeros de ADE, que me gustó mucho esa idea de que no solo difundan literatura, sino también filosofía, didáctica. Bueno, por este camino andamos, no nos conocíamos, pero andábamos en caminos paralelos. Un placer haber compartido este momento, y ojalá, si quieren preguntarme algo, me preguntan, estoy a disposición. Si no, me escriben, mis mails están en la web, así que ningún problema. Gracias, Facundo, y gracias, Estela, por darme esta posibilidad.